secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Buenas tardes, santafesinas, santafesinos, gracias por estar ahí. Programa número 330 de Los Olvidados Televisión. Buenas tardes, Julia, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a contar un poquito que tenemos en el programa de hoy. Hoy me visita José Ignacio Serralunga, actor, autor, dramaturgo, por su nueva obra, la obra que va a poner en escena muy pronto aquí en Santa Fe, Tranquilo, Papo, Tranquilo. ¿De qué se trata? Qué nombre, ¿no? Ya vamos a ver. Intrigante. También me visita Lucila Guno del Centro Cultural Provincial para contarnos sobre este proyecto por el cual llevan a las escuelas a ver teatro y después a conocer cómo es el back de una obra de teatro. Vamos a dar todos los datos como para que se puedan inscribir. Muy bien. Bueno, hoy viene Oscar Vallejos, secretario general de ADUL. Vamos a conversar algunos temas que hacen al gremio y la disputa que tiene con el gobierno nacional sobre el presupuesto y sobre, obviamente, los salarios, la paritaria. Pero también vamos a hablar algo de política, sobre el capitalismo. Si le interesa, quédese un rato, porque también van a estar Marta y Paula para hablar sobre el acto que se hizo el día martes en la Plaza del Soldado, relacionado esto con la nueva presentación de un proyecto para interrupción legal del embarazo, que también consta de una parte que dice interrupción voluntaria del embarazo. Quédese porque está muy interesante y vamos a hablar de temas que realmente a usted le van a generar ideas y le van a generar interrogantes. Mi corazón con el 500
Prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Tenemos la presencia de un compañero, un amigo, dirigente gremial de ADUL, docente universitario, Oscar Vallejo. ¿Cómo andas, Oscar? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, tu casa. En la es... lucha. En la lucha, siempre, sí. Bueno, contar a los santafesinos cómo está la situación hoy de los docentes universitarios, cómo está la situación acá en Santa Fe y a nivel nacional. Obviamente, esta semana hicieron una carpa, así que, bueno, a ver. Mira, un ejemplo, nos mandaron el instructivo sobre cómo se iban a liquidar nuestros sueldos, atrasado porque esto tendría que haberse resuelto en marzo, recién entonces ahora mandan un instructivo de cómo se debió liquidar el mes de marzo y se los mandamos a nuestros compañeros y compañeras y nadie entiende el instructivo. Y eso es un elemento central porque parte del neoliberalismo consiste en destruir una base de escala salarial, una base de igualdad salarial para empezar a segmentar lo más posible y que incluso ni siquiera entendamos cuánto tenemos que cobrar como para poder reclamarle a la patronal cuando no nos paga lo que nos tiene que pagar, ¿no? Claro. Entonces hay que hacer un curso para entender cómo va a ser nuestro recibo de sueldo y esa es la instancia de precarización de nuestro salario respecto de una gran conquista que habíamos tenido en el año 2005 que nosotros llamamos de blanqueo salarial, donde el salario se componía por el básico, por lo que nos corresponde por antigüedad, que se calcula sobre el básico, y después alguna adicional que nosotros tampoco estábamos de acuerdo como federación, que eran los adicionales de títulos de posgrado, pero que eso compone el salario, que se calcula también sobre la base del básico, ¿no? Otros compañeros que tienen zona, por ejemplo, los compañeros patagónicos, ven muy limitados sus sueldos porque estas sumas que se empezaron a incorporar al sueldo no aplica a la zona patagónica. Así que claro, esta es la condición y cómo es que se empieza la paritaria 2019 y por lo tanto hay un gran malestar, un gran descontento de las bases y estamos reclamando al gobierno nacional que pase a blanco y que recomponga el salario como debe ser y que el 2019 nos dé el 35% de aumento salarial respecto a lo que va a ser la inflación. Entendemos que puede ser más y entonces como puede ser más, tiene que haber una cláusula gatillo de aplicación automática y no negociable, porque cada vez que hay que negociar con el gobierno te baja esas expectativas. Sí, dicen, el Fondo Monetario Internacional no me deja, o sea exacto, que los patrones de ellos no nos dejan. Te estaba leyendo ahí en off algunas declaraciones sobre un libro, ¿no? de Jorge Alemán, y decía sobre el carácter ilimitado del capitalismo, ¿no? Y después versa sobre los condicionantes, la violencia institucional que genera, es decir, para fomentar o para crear una persona, un individuo sin posibilidades de luchar, sin posibilidades de tratar de tener dignidad. ¿Cómo ves esto? Ahora hay elecciones esta semana, este fin de semana, no se puede hablar partidariamente, digamos, pero sí podemos hablar de qué visión tenés vos para involucrarnos, digamos, en esta discusión sobre qué país queremos, ¿no? Bueno, ahí aparece la cuestión, esto que vos planteas, del capitalismo y siempre es necesario volver a teorizar sobre el capitalismo, sobre las bases de quién ha sido el teórico fundamental, que es Marx, ¿no? Entonces siempre hay que volver a los textos de Marx. Algunas cuestiones
Marx no las ha pensado, el desarrollo del capitalismo, cuando él lo pensó, no estaba en el momento virulento en que está ahora, y que por lo tanto efectivamente el capitalismo ha conseguido ser un modelo a escala planetaria. Con la incorporación de China al capitalismo, digamos, claro. Hay un teórico que se llama Righi que dice Adam Smith en Pekín, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el capitalismo hay que pensarlo en estos nuevos tiempos. Globalizado totalmente. Y que, por lo tanto, cuando nosotros pensamos todas las actividades nuestras, siempre hay que ponerlas en ese telón de fondo del capitalismo. De todas maneras, siempre hay que pensar en una forma no determinista. Quiere decir que también las estructuras sindicales, las formas de organización social han emergido en un contexto de respuesta al capitalismo, digamos, ¿no? Una respuesta que intenta, por supuesto, lograr la destrucción del capitalismo desde lo que uno podría decir, desde el propio hueso del capitalismo, que es destruirlo desde la producción, digamos, desde quienes trabajan para asegurar el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, Marx prevé eso, ¿no? Es como uno podría decir, la historia del movimiento obrero es la historia de la destrucción del capitalismo para realizarse como clase social. De todas maneras, entonces, vuelvo a decir, cada vez que se disputan las elecciones hay que ver qué partidos y qué espacios políticos están efectivamente dispuestos a disputar seriamente con el capitalismo, en una propuesta radical y en otras donde el capitalismo se matiza en función de proyectos que son futuros, y otros donde se instalan para hacer las políticas del capital, digamos, ¿no? Que son las que están llevando adelante los actuales. Exactamente. El gobierno nacional es el garante del capital en su violencia más extrema, digamos, ¿no? Y los partidos políticos locales, también hay expresiones políticas locales que están asumiendo ese compromiso de hacer del capital el nudo central, cueste lo que cueste, ¿no? Y entonces la disputa política es lo que yo digo, poner cara beatífica para convencernos de que no hay otra opción a este modelo del capital descarnado, ¿no? Y sobre eso entonces se van a construir las propuestas que van del centro a una izquierda, que tienden a pensar cómo el capital puede ser, digamos, desde limitado hasta encontrar las formas de producir una revolución y de destruir el capital, digamos, el capitalismo, y generar una nueva sociedad sobre la posibilidad de una no explotación del hombre por el hombre, digamos, ¿no? Entonces, las formas de explotación son cada vez más sofisticadas, como todos sabemos, y que además... Pero de las plataformas digitales es un ejemplo, ¿no? Eso que cada vez se ve más, digamos, pero bueno, entonces las formas de explotación más sofisticadas que van desde la explotación del intelecto a la explotación del cuerpo en una manera incluso más extrema. Pensemos en una variante extrema que es el alquiler de vientres, digamos, ¿no? Claro. Y por eso el concepto que pensó Marx, que es la idea de cosificación o reificación, adquiere hoy un significado mucho más profundo todavía que en el momento en que él pensó. Entonces, la explotación tiene esos momentos descarnados, aunque hay algunos sectores que entienden, por ejemplo, los movimientos de padres gays, ¿no? El caso de Marley es el caso más extremo, digamos, del alquiler de vientre, ¿no? Para poder cumplir con un modelo de deseo capitalista, alquila un vientre para poder ser padre a costa de la explotación extrema de un cuerpo de una mujer pobre que alquila su cuerpo para albergar el feto, claro, de otro, digamos, para, ¿no?, poder ser parte, pertenecer. Y eso le pasa a la clase media, es decir, que intenta pertenecer mediante el cambio del modelo de auto, la fachada de la casa o la ropa de sus hijos a veces, para poder pertenecer y bueno, y la esclavitud cada vez está más cerca, ¿no? Y esa es una de las discusiones políticas fuertes. Si el capitalismo, digamos, cuando ofrece su peor rostro, ofrece también puertas para ingresar a ese mundo de deseo, digamos, porque además el capitalismo, como dice Aleman,
que viene de una matriz más psicoanalítica, moviliza el deseo, digamos, ¿no? Y ese deseo es ingresar de alguna manera a el privilegio, ¿no? Claro, a costa de las condiciones, de preservar condiciones de explotación para las grandes mayorías. Entonces creo que esa es una discusión política y que cuando entonces vamos a las elecciones nosotros y tenemos que, como ciudadanos, como ciudadanas, pensar efectivamente que tenemos que poder evaluar esas posibilidades en función de cuál es la crítica radical al sistema capitalista opresivo y, vuelvo a decir, en el arco que va de un partido político que conforma, digamos, la promesa es el capitalismo extremo. Claro, sí, Por sí. eso es que el punto fuerte de sus políticas es la seguridad. Claro. ¿No? La seguridad es solo se puede ofrecer cuando se ofrece el capitalismo extremo. Claro. ¿No? Y entonces es el Estado en el grado cero, el Estado cuando solo puede ejercer violencia para sostener un orden social. Y hacia los pobres. Y que siempre es hacia el mismo sector. Y generar una especie de ficción de que todavía la justicia es ineficaz porque no todos están presos, ¿no? Esto lo dijo el ministro Garabano, dice, tenemos una justicia ineficaz, y eso no deja de escandalizar cuando ese mismo ministro hace unos meses declaró la emergencia carcelaria. Claro. Si declaró la emergencia carcelaria, quiere decir entonces que muchísimos pobres, sobre todo, que delinquen, están presos sin el debido proceso, además, ¿no? Entonces, el partido político que ofrece eso, el capitalismo en su versión más extrema, y por eso, para ese capitalismo en la versión más extrema, el tema central es la seguridad. La seguridad, insisto, como grado cero del Estado que violenta y ejerce violencia para garantizar el orden social. Y sobre ese arco, digamos, sobre ese núcleo, después se va a desplegar una serie de posibilidades políticas en la provincia, que las tenemos, digamos, y que entonces nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos que poder mirar ese arco en función de ese horizonte, de decir, bueno, la única posibilidad de generar buena vida es como crítica y poner en crisis el capitalismo y pensar otro orden social. Gracias, Oscar. A vos. No quiero dejar la nota sin aclarar y ratificar que el 30 del 4 hay un paro de un sector importante de CGT y las dos CTA y movilización. Esto es los grupos organizados con las organizaciones sociales también para resistir a este modelo neoliberal. Teatro, esa manifestación artística que tanto nos gusta aquí en Los Olvidados TV y de la que hay tan buenas muestras en Santa Fe. ¿Se puede aprender a ver teatro? ¿Es necesario manejar ciertos códigos para entenderlo? Bueno, me acompaña Lucila Laguno del Centro Cultural Provincial por el tema de Aprendiendo Juntos a Ver Teatro. ¿Cómo es esto? Contanos qué es esta propuesta. Bien, esta propuesta es un ciclo que es el 4º año consecutivo que hacemos en el Centro Cultural y el objetivo es para escuelas de primaria, pero la idea es que los niños y las niñas vayan a ver teatro, pero no solamente ver el tema de teatro y quedarse solo con lo mágico y la ilusión, sino también aprender un poco más. Entonces, la característica que tiene el ciclo es que cuando termina la obra hay un desmontaje con una persona que los va guiando, se van haciendo preguntas y los chicos participan desde sus inquietudes preguntándole a los artistas lo que sea, lo que se les ocurra. Entonces estamos preparándolos no solo para decir, bueno, a ver, después de tener criterio de qué es lo que eligen o no como obra teatral, sino para ver lo que es también la profesión y lo que es el teatro. O sea, primero ven la obra. Sí. Y después participan de todo el back que es
desarmar lo que se hizo, ¿no? Desarmar lo que se Explicarse hizo. maquillaje, desarmar escenografía. Sí, si llega a ser alguna obra que tenga títeres o demás, pueden ver el tema de los títeres. Entonces, por lo general, cuando ellos hacen preguntas, si hay titiriteros, le cuentan hasta cómo se arma un títere, cómo lo eligen. Y hay distintas preguntas. Los más chicos tienen un tipo de pregunta y los más grandes otra. Los más grandes por ahí preguntan más sobre la búsqueda del personaje, cómo se arma la escenografía, cómo se arma la utilería, la historia, y los más chiquitos por ahí quieren saber, es más como porque todavía se lo creen al cuento. Claro. Entonces preguntan como si fuesen ya los personajes o cuántos años tienen de verdad. Para mí es lo más lindo del ciclo, la parte de después. ¿Es para todas las etapas de la escuela primaria? Sí, para toda la Desde primaria. primero hasta séptimo. A séptimo. ¿Y cómo tienen que hacer las escuelas que están interesadas en que sus grados participen de esta propuesta? Es súper fácil. Se pueden comunicar por correo electrónico, que mandan un correo a cencultu@yahoo.com.ar, o por las páginas, o llaman por teléfono, porque la casa es grande, pero también las escuelas son muchas. Tenemos capacidad para 800 localidades. ¿Cuándo empiezan? Nosotros empezamos ahora el día 9 de mayo con una función que es solo por la tarde, porque el ciclo este es el cuarto año consecutivo y lo que hicimos este año es intentar abrirlo para que lleguen a todas las escuelas del interior. Entonces, por eso pusimos la función esta de los días jueves, porque tienen que viajar y entonces lo que hacemos es poder articular con los museos para que aprovechen el viaje, recorran museo y demás. Función tenemos el 9 a las 2 de la tarde, se inscriben por el correo y después seguimos con el ciclo con funciones de lunes, que son 2 funciones por día. Este año hubo como una cuestión con los tiempos y organizaciones, como empezamos con paro en las escuelas. Entonces, la primera función que teníamos, no había muchos inscriptos y no íbamos a levantar el ciclo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí nos lanzamos a, si los chicos no pueden llegar hasta el teatro, que es lo que realmente nos interesa, nosotros vamos a la escuela. Así que elegimos a la primera escuela que se inscribió y vamos a ir el 6 a una escuela con una obra que es Payasos contra el Clima, y el jueves 9 tenemos una obra en el Centro Cultural que es La leyenda del campesino y la maga. Bien, bueno, seguramente va a salir por acá abajo toda la información. Todo porque es mucho. Y te agradezco mucho la visita, me encanta la idea y espero que se lleve a cabo con mucho éxito. Gracias. Gracias.